Sheinbaum es otra fecha histórica en la era independiente. Primer grito de una mujer en Palacio Nacional. Vivas a Josefa Ortiz Telles Girón, Gertrudis Bocanegra, Leona Vicario y Manuela Molina. Amigos, buenas noches. Antes de darle lectura a la nota que trata la celebración del 215 aniversario del inicio de la independencia en el ya famoso tradicional grito del 15 de septiembre. Antes de iniciar la lectura de esta crónica, más bien nota informativa de cómo se llevó a cabo esa celebración, ese evento, quiero hacer una mención brevemente, como se habrán dado cuenta. En el título de esta videoemisión le he puesto el grito de la primera mujer presidente. Aunque nuestra presidenta pues, ha optado porque se le llame así, pero cabe hacer la aclaración que la palabra presidente es un vocablo, podríamos decir, neutro, que puede definir tanto a presidente mujer como a presidente hombre. Esto de acuerdo a las reglas de la Academia de la Lengua Española, que es la que, pues, por decirlo de cierta manera, normatiza o normativiza las reglas ortográficas o los significados, variantes de algunos términos, de algunos conceptos. Entonces, es válido decirle la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, aunque pues se ha preferido remarcar el género femenino, en este caso la presidenta. Pero lo aclaro porque, de acuerdo a esas reglas gramaticales, está correcto llamarle la presidente, aunque yo también le llamo presidenta, por lo que ya dije. Esto también vale para cadetes o cadetas, que más adelante vamos a ver ese tema. Bueno, vamos con la lectura de nuestro diario base, leyendo la nota de Emil Olivares Alonso, que dice, estuvo muy interesante por cierto, pero bueno, dice, la emblemática campana de Dolores repicó. Por primera vez una mujer empuñó el largo lazo que hizo ay Dios mío, ando mal, perdóneme, lo trabalenguas que ando, vamos a empezar de nuevo. La emblemática campana de Dolores repicó. Por primera vez, una mujer empuñó el largo lazo que hizo resonar ese añejo artilugio, símbolo del inicio de la gesta por la independencia. Cientos de miles se congregaron en el Zócalo para ser partícipes de la historia. El primer grito de la primera presidenta de México, fecha que quedará marcada en las memorias de la historia, el 15 de septiembre de 2025, 2 siglos y 15 años después del inicio del movimiento de independencia. Viva México libre, independiente y soberano, rubricó apenas segundos antes Claudia Sheinbaum Pardo para reafirmar la independencia nacional frente a los tiempos de una nueva geopolítica global. Y vaya, que sí es llamativa esta nueva geopolítica que estamos viviendo en estos tiempos actuales. Continuamos. En el 215 aniversario del inicio de la lucha insurgente, fueron 22 arengas lanzadas por la jefa del Ejecutivo, que una entregada plaza respondió una a una. O sea, corearon los vivas. Viva la independencia abrió apenas saliendo al balcón presidencial para cumplir el rito de cada 15 de septiembre, el primero liderado por una mujer. Como es tradición, los reconocidos héroes nacionales varones estuvieron en las arengas: Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende y Vicente Guerrero. Pero la primera presidenta reivindicó a un mismo nivel a las protagonistas insurgentes de aquel episodio de la historia nacional. Viva Josefa Ortiz Telles Girón, apellidos de soltera de la corregidora. Viva Leona Vicario, viva Gertrudis Bocanegra, viva Manuela Molina, la capitana.
Bueno, yo no sé ustedes, pero yo tengo que reconocer que yo desconocía los apellidos de soltera de doña Josefa Ortiz, la corregidora, o la esposa del corregidor Miguel Manuel Domínguez, Miguel Domínguez, que pues estaba, ese era un cargo que tenía ahí en el estado, en el hoy estado de Querétaro. Y pues siempre se dio a conocer desde la primaria a doña Josefa Ortiz con el apellido que aquí en México todavía persiste esa tradición, digámoslo de esa manera, de ponerle el apellido a la mujer del esposo, de su pareja, antecedido del de, que en cierto sentido sí se quiso remarcar como que la mujer era una especie de propiedad del hombre al casarse con el varón que ella elegía o quien la elegía, ¿no? Entonces, eso desapareció en las arengas de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y me parece interesante y que es pertinente el tiempo en que empecemos no a hacer ese cambio, sino a ser más amplios en el conocimiento de la historia de México. No se habrán negado sus apellidos de doña Josefa de una manera deliberada, sino que una tradición patriarcal machista marcó ese estilo de mencionar a la mujer con el apellido de su esposo. Pero bueno, yo creo que de acuerdo a lo que se ha dicho en este segundo piso de la cuarta transformación de que estamos en tiempos de mujeres, me parece muy ad hoc que efectivamente se nos dé a conocer los apellidos de soltera de doña Josefa Ortiz, que es Telles Girón. Y no es hacer menos a su esposo, pero simplemente se le tiene que dar el reconocimiento, por decirlo así, unipersonal de esta gran heroína de la naciente lucha insurgente en aquella conjura de la profesa que llegó a conocerse, donde se reunían, por cierto, un grupo de notables criollos que eran los que, en tanto que eran ilustrados y que eran los únicos que tenían acceso a cargos honorables, digamos de alguna manera, cargos bien pagados, los criollos, que eran hijos de español y española, pero nacidos en esta tierra mexicana que era conocida como la Nueva España. Solo los criollos tenían acceso a la cultura, a la universidad, así fuera pontificia, aquellas instituciones de educación que hoy se le llama superior, o tenían también acceso a cargos militares, y el clero era otro de los ámbitos donde incursionaban precisamente los criollos. Solo los criollos tenían el acceso a la milicia, al clero, y pues obviamente también tenían una cultura pues más refinada, con más alcance, y fueron ellos los que empezaron a tener este sentimiento de amor por este suelo y empezaron a organizarse para independizarse de la Nueva España que los gobernaba a través de la figura de los virreyes. Entonces, Miguel Hidalgo y Costilla era un ilustrado sacerdote católico que era pues ser el cabecilla de esa conjura de la profesa, y le seguían algunos militares como Ignacio Allende y Juan Aldama, entre otros. También estaba por ahí, me parece que Hermenegildo, no, vino después Hermenegildo Galeana, pero las mujeres ya se dijo que no lo conocíamos, que participaron en este inicio de la lucha insurgente. Este, digo, conocíamos mucho a doña Josefa Ortiz, y también, y muy levemente conocíamos a Leona Vicario, pero a quien de plano, bueno, hablo por mí, aunque yo creo que es en sentido general, a quien no teníamos conocimientos de Gertrudis Bocanegra o de Manuela Molina la Capitana. Y sobre esto quiero hacerles un anexo, porque me parece que el presidente López Obrador ya había mencionado, aunque yo lo había entendido como la había confundido con Catalina Medina, o a lo mejor sí son dos personajes diferentes, pero recuerdo que no, bueno, no estoy seguro si lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador,
Lo que estoy cierto es que se decía que ya sea Catalina Medina o Manuela Molina, que era una mujer que también participó en la lucha por la independencia y que en tanto que era precisamente parte integrante de esos personajes insurrectos, era criticada en su entorno social y le criticaban porque, según esta anécdota, repito, no sé cuál de las dos sea, eh, había metido también a sus hijos a la lucha revolucionaria. O a lo mejor es Manuela Medina en la época de la segunda revolución, de la tercera transformación que fue la revolución de 1910. Pero bueno, termino la anécdota. Ya veremos si correspondió a la lucha de independencia, primera transformación, o a la revolución de 1910, tercera transformación. La cuestión es que Manuela Medina, o Catalina Medina, o Manuela Molina, o el personaje a quien se refirieron en esta anécdota que estoy narrándoles, era criticada porque sus hijos los metió a la lucha revolucionaria y fueron asesinados. Y ella les contestó, pero todavía tengo un vientre fértil para parir otro hijo y también hacerlo que luche por la revolución. Por ahí va la anécdota, que no sé si sea de Manuela Molina, pero me pareció pertinente sacar esta anécdota, que me parece que sí la mencionó una vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no recuerdo dónde leí. Ya, bueno, no es presumirles, pero a veces tanto que lee uno que luego pues olvidamos las fuentes donde leemos tal o cual cosa. Pero como sea, la presidenta mencionó a tres mujeres, dos mujeres que no conocíamos muy bien, y los apellidos de una de las principales, doña Josefa Ortiz, que antes era conocida como de Domínguez, ahora se dijo doña Josefa Ortiz Telles Girón, Gertrudis Bocanegra, que no teníamos conocimiento de ella, ni de Manuela Molina, la que fue nombrada la capitana durante la lucha insurgente. Y Leona Vicario, pues se ha escuchado levemente y tampoco se ha dado mucha información de cómo fue la participación de Leona Vicario. Pero como sea, cuatro mujeres principales y mencionadas en este primer grito de una mujer presidenta en nuestro México, es una de las novedades y que, como dije, no es que se hayan ocultado con toda deliberación, simplemente en una especie de tradición. Ya les dije a qué: machismo o patriarcado, pero eso marcaba una tradición. Y ahora me parece que se está ampliando el conocimiento histórico y se está justificando y reivindicando el papel que han tenido las mujeres en los movimientos liberadores del pueblo mexicano. Continuamos con la lectura. Las heroínas anónimas, las heroínas y héroes que nos dieron patria, las mujeres indígenas y los migrantes, los nuevos héroes nacionales, ocuparon también parte central del grito presidencial. Frente a una plaza pintada con los colores patrios, Sheinbaum cerró con 9 proclamas más. Viva la dignidad del pueblo de México, viva la libertad, viva la igualdad, viva la democracia, viva la justicia, viva México libre, independiente y soberano. Y de colofón las 3 proclamas a la patria: viva México, viva México, viva México. El Zócalo, corazón político, social y cultural del país, testificó un nuevo capítulo de la historia reciente. Por primera vez, una mujer lanzó los vivas independentistas desde Palacio Nacional. Sheinbaum cumplió con la solemnidad del acto. Antes de salir al balcón, montó una guardia de honor ante un nuevo cuadro instalado en la Galería de los Presidentes, un retrato al óleo de Leona Vicario, una de las madres de la patria. Y miren que está bien empleado el término, ¿eh? Si hay un padre de la patria, tiene que haber una madre de la patria. Me cae que sí. Continuamos. Después, algo que fue otra novedad, dice: después recibió la bandera de una escolta de mujeres del heroico colegio militar, en lo que fue la primera ocasión que cadetes de sexo femenino
entregan el lábaro patrio en esta ceremonia. Tras esto, salió al balcón central del histórico recinto junto con su esposo Jesús María Tarriba. Bueno, es lo que le decía en un principio, que así como la palabra presidente es un término neutro que designa tanto al género masculino como al femenino, también la palabra cadete define a al varón como a la mujer. Aunque aquí se le puede decir una guardia de cadetas, como que no se escucha muy bien, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados. Pero yo creo que los cronistas de las notas informativas pues no quisieron meterse en Honduras y lo dejaron en cadetes y no, como dije, no quisieron meterse en Honduras. Pero bueno, como dice, estuvo acompañada ahí de su esposo Jesús María Tarriba. Pero oigan, sí quiero comentarles que a mí me pareció este, muy, quizá no estén de acuerdo con el término que voy a usar, porque se aplica a los varones, pero en este caso, las soldados, cadetes, las mujeres cadetes del heroico colegio militar, lucieron una gallardía. O sea, esto se aplica normalmente a los varones, pero yo creo que en términos militares se puede decir la gallardía de esta guardia de cadetes mujeres que entregó la bandera a nuestra presidenta, el paso marcial perfectamente bien sincronizado, la elegancia, y no quiero yo oírme o verme, ¿cómo decirles? ¿Cómo se les llama? Bueno, no sé cómo se les llame a los hombres, a los varones que ya son así. No quiero verme así, pero sí fue algo especial ver que eran mujeres bonitas. Y no me refiero únicamente a su físico, ¿no? Sino que esa gallardía, esa solemnidad, esa marcialidad, incluso tocando, volviendo a los términos militares, fue algo para mí llamativo, y no solo llamativo, sino sumamente atractivo. Y fue una de las grandes novedades que se están implementando en esta época del segundo piso de la cuarta transformación, que se sigue conociendo como el tiempo de las mujeres. Pero bueno, pues no me acuerdo cómo le llaman a los hombres que todavía andan ahí hablándole muy dulcemente a las mujeres, porque ya también es mal visto, ¿eh? Y que le digamos, ay corazón, ay mi vida, ay mira, no así. Hay muchas féminas que no les gusta esto y no quiero verme así, pero en verdad destacó la postura de las mujeres cadetes. Terminamos la nota diciendo, continuando con esto, una eufórica plaza la recibió a nuestra presidenta con vítores y el consabido estribillo que se transformó con el cambio de sexenio. Es un honor estar con Claudia hoy, al que se sumó presidenta, presidenta. Y bueno, nada más mencionemos que ya para finalizar esta corta videoemisión en vivo, amigos y amigas, se destaca que ¿cómo se llama? Bueno, el almirante que está al frente de la Armada, de la Marina Armada de México, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, pues en su discurso previo al desfile militar el día de ayer, ya no estamos hablando de la noche del 15, en su discurso tocó el tema que está ahorita pues todavía en boca de muchos críticos, y también no tanto no del todo puros críticos, principalmente de ellos. El tema de el huachicol fiscal, en el cual se ha visto envuelto dos altos militares, marinos, Armada de México, un par de hermanos que se dice son sobrinos del anterior jefe de la Sedena, el señor Ojeda, el general. Ahorita leemos la nota. Pero aquí lo importante es que este almirante, Raimundo Pedro Morales Ángeles, toca ese tema y ha sido claro en el entendido de que desde la Marina se denunció eso y se están corrigiendo las cosas. Ahorita la oposición sucia del PRIAN y sus seguidores están haciendo mucho ruido tratando de implicar, por cierto,
bueno, termino esto, tratando de implicar que esto era conocido de la presidenta. Y de ninguna manera esto era conocido por la presidenta. Porque hoy en el programa de Carmen Chalistegui, entrevistando al corruptazo este de Alfredo Figueroa, me parece que se llama este señor, el que fue consejero del INE, encargado de las finanzas del INE en la época de Lorenzo Córdoba Vianello, que era presidente del INE, par de corruptos, junto con el otro, Noé, no me acuerdo cómo se llamaba el otro señor. Bueno, este señor Alfredo Figueroa es el que está diciendo que la presidenta dijo que desconocía, ella dijo que desconocer, cuando había surgido esto del huachicol fiscal. Eso de pasar el diésel, el combustible de Estados Unidos a México vía mar y con el contubernio o la participación de dos altos militares de la Marina y una serie de funcionarios y particulares. Y Alfredo Figueroa decía que que esto ya era conocido desde 2019 y en su flaco descargo, en su flaca justificación, él argumenta que estos hackeadores que fueron conocidos como Guacamaya Leaks, que ellos habían publicado esa información, lo cual no sé si sea así, pero normalmente cuando se hace una especie de hackeo, pues no, la información que pueda obtenerse no es del todo de fiar. Pero este señor le está dando toda le está dando toda la credibilidad a esto que según él, Guacamaya Leaks lo sacó desde 2019, esto del huachicol fiscal. Honestamente, yo no recuerdo que en lo que dijo Guacamaya Leaks se haya filtrado, se haya mencionado, más bien dicho, lo de huachicol fiscal. Lo que yo supe es que Guacamaya Leaks sí había comentado algo del señor Hernán, el que fue secretario de Seguridad en Tabasco durante su gobierno, de Adán Augusto Hernández López. ¿Sí? Entonces, digo, eso sí, se dijo que lo comunicó Guacamaya Leaks. Pero esto de que Guacamaya Leaks también sacó que desde 2019 que había huachicol fiscal, eso me parece una mentira de Alfredo Figueroa, este consejero, ex consejero del corrupto INE, tan corrupto él como lo era el instituto y que lo presidía en aquel entonces. Pero bueno, vamos a ver rápidamente un extracto de esa nota. Dice Marina, ante el huachicol dimos un golpe de timón, fue duro aceptarlo. Por primera vez una jefa de Estado presidió el desfile militar. Y esto lo afirma Trevilla Trejo, el que es ahora el que está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Déjame ver mm, pero bueno, ahorita vamos a leerle mejor la nota. Entonces, aquí, bueno, el secretario de la Defensa Nacional, Trevilla Trejo, está diciendo que por primera vez una jefa de Estado presidió el desfile. Y la Marina es lo que leí del título, donde considera que fue duro aceptar la corrupción que se está descubriendo ahí. Ante la presidenta, el secretario Morales Ángeles dio por cerrado el caso. El mal tuvo un final determinante. Habría sido imperdonable callarlo. Y la nota es de Gustavo Castillo y de Alonso Urrutia. Dice, ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el acto protocolario previo al desfile conmemorativo del 215 aniversario del inicio de la independencia, el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, la CEMAR, almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, hizo un acto de autocrítica institucional ante los hechos de corrupción que recientemente han sido puestos al descubierto y que involucran a mandos navales. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Eso lo dijo el almirante que está a cargo de la Marina. Aseguró que jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define, ya que fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Lo anterior debido a que hace un par de semanas se descubrió que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contraalmirante Fernando Farías
sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, eran líderes de la red de funcionarios aduanales, mandos navales y empresarios que realizaron operaciones ilícitas entre 2018 y marzo de este año que involucraron el tráfico y comercio ilícito de miles de millones de litros de combustible, por lo que 14 personas se encuentran actualmente sujetas a proceso penal. Y con esto último vamos a marcar la diferencia que hay con los ladrones y corruptos del PRI y del PAN. Dice el último párrafo: 14 ya están siendo procesados penalmente. Díganme ustedes cuándo el PRI y el PAN procesaron a sus ladrones, a sus corruptos. Nunca. Antes los protegieron y los siguen protegiendo. Y el ejemplo clarísimo de esto está este cínico de Ricardo Anaya, que habiendo hecho un fraude con una especie de nave industrial que compró, según en 10 millones, y luego se la vende a una empresa fantasma en 55 millones. Imaginen ustedes ese fraudezote que hizo este señor, y que incluso cuando la Fiscalía General de la República todavía se llamaba Procuraduría General de la República, en la época del PRI se le levantó una denuncia por los mismos panistas en contra de Ricardo Anaya por este fraude de la nave industrial que compró a un precio y vendió a un precio sobrelevado. Entonces, esto, por ejemplo, nunca lo aceptó el PRI y el PAN, y chantajearon al entonces procurador de la República para que no le hiciera nada a Ricardo Anaya, este cínico que es conocido como Riquín Canallín. Se tuvo que exiliar, a él se autoexilió, porque durante el gobierno de la Cuarta Transformación, él tenía el miedo de que el gobierno del presidente, concretamente la fiscalía que no ha servido para nada, tenía ese temor de que fuera apresado, que fuera aprehendido y que fuera encarcelado, y se autoexilió en los Estados Unidos. Y el PAN y el PRI lo siguen protegiendo. Noten la diferencia. Como dijo aquí el almirante Pedro Morales Ángeles, nosotros mismos dimos el golpe de timón. O sea, ellos hicieron la denuncia. Y hay 14 procesados. Esa es la gran diferencia del gobierno de la Cuarta Transformación, que ellos denuncian los fraudes y encarcelan. El PRI y el PAN niegan los fraudes, niegan los robos y protegen a sus canallas y desvergonzados ladrones corruptos. Pero bueno, sí le llama la atención a algunos periodistas y reporteros que este almirante Pedro Raimundo Morales Ángeles haya tocado ese tema, pero se puede comprender, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila, porque sí es fuerte lo que está pasando. No se puede minimizar. Yo creo que se le abrió un gran boquete a las finanzas a las arcas nacionales, ya que desde 2018 está ese huachicol, si no es que desde antes, ese huachicol que era traficado desde los Estados Unidos hacia México, no pagando impuestos, generando precisamente, como dije, un gran boquete a las arcas nacionales. Pues hay muchos otros temas, nada más ya para como colofón de esta videotransmisión de hoy. Decirles que también en la semana pasada fue apresado en Paraguay el señor que es conocido como el líder de la barredora, ¿sí? Hernán Bermúdez Requena, el que fue el secretario de Seguridad Pública durante los 2 años que gobernó Tabasco, Adán Augusto López. Yo publiqué un titular en mi cuenta de este informativo comunitario de que al ser apresado Bermúdez Requena, si se iba a poner a temblar a Adán Augusto López, porque a mí también, López Hernández, porque a mí también me parece inverosímil, poco creíble, que no se haya dado cuenta. Él sí creo que él sí, cuando menos debió haber escuchado rumores. Entonces, pues,
No, me es difícil creerle que no se había dado cuenta. Y ahora le sacan una nota, por cierto, donde dice que está cambiando de opinión. Y es cierto, donde ahora dice que él fue el primero que denunció o que pidió una investigación sobre este señor Bermúdez Requena, Hernán Bermúdez Requena. Y cuando en un principio lo dicen las notas periodísticas, cuando desde un principio dijo, yo no sabía nada, nada sabía de que mi secretario de seguridad era un líder de la barredora de un grupo delincuencial en Tabasco. Primero lo negó y ahora dice que fue el primero, según la nota que leí en la jornada, ahora dice que fue el primero en denunciar ese hecho y en pedir una investigación. Pero bueno, pues a ver qué sale porque de verdad, como dije, lo repito, me parece casi imposible que él no se haya enterado de este tipo de cosas. Pero bueno, amigos y amigas, vamos a dejarle por hoy. Vamos a ver qué nos depara esto ya va a ser extraditado para acá, de Paraguay para acá, a ver qué dice. Y a ver si con esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en quien tengo muchas expectativas, lo logra meter a la cárcel. Primero, el fiscal, que verdaderamente es un inepto, no sé qué es ahí, Alejandro Gertz Manero. Y sigo sin entender por qué la presidenta le dio un espaldarazo. Ok, no le toca poner ni quitar a ella, pero sí le dio un espaldarazo moral muy fuerte a este señor, que ha servido para pura maldita sea la cosa. Pero bueno, primero tiene que ponerse las pilas la Fiscalía General. Ahí empezamos con problemas con este señor. Y después, que ya no hay amparos, que por cierto, ya me enteré que ya se le negó un amparo. El señor pidió un amparo, ¿sí? Hernán Bermúdez Requena, al saber que ya va a ser traído a México, pidió un amparo para no ser aprehendido en cuanto llegue. Y ya se lo negaron. No leí la nota, vi un encabezado nada más. Si esto es así, yo supongo que lo hizo la nueva Suprema Corte o un juzgado, un juzgado cualquiera de aquí del país. Pero ya entraña un cambio. Porque si siguiera Norma Piña y sus corruptazos y ladronazos prianistas en la Suprema Corte, les aseguro que ya estuviera amparado el señor Bermúdez Requena. Se los aseguro. Pero bueno, vamos a dejarle por hoy, amigos y amigas. A ver mañana qué tema sacamos tan importante. Hay temas muy interesantes, pero ya los iremos viendo con calmita. Mientras tanto, que pasen buena noche y que tengan un excelente ombliguito de semana. Bueno, ya está acabando. Que tengan un excelente jueves. Descansen.